Bienvenidos a Intesil CIA. Hola a todos, en esta oportunidad voy a explicarles el funcionamiento de Google Meet. Google Meet es una herramienta gratuita de la suite de Google, donde podremos conectarnos en llamada entre dos o más personas. Para usar este servicio de videotelefonía desarrollada por Google, digitamos en el buscador Google Meet, seleccionamos para entrar a la plataforma. Una vez que ingresamos a la plataforma de Google Meet, hay dos formas de iniciar una reunión. Donde aquí vemos dice iniciar una reunión, donde se iniciará una reunión en este preciso momento, o puedes programar una reunión en la fecha y hora que dispongas. Donde aquí dice programa una videollamada. Para utilizar los beneficios de Google Meet es necesario que tengas una cuenta en Gmail, es decir, un correo electrónico, para que al momento de ingresar no te genere ningún problema. Vamos a programar nuestra reunión nosotros. Nos vamos aquí. Esperamos que cargue para poder programar nuestra reunión. Estamos dentro de la plataforma para poder programar nuestra reunión o sesión de clase. Añadimos un título. Yo lo voy a añadir clases. Y vemos aquí que está la fecha y hora que está programada nuestra reunión. Si la clase o reunión es por única vez, seleccionamos aquí. Le decimos qué fecha y la hora en que está seleccionada nuestra reunión. Establecida, mejor dicho, nuestra reunión. Yo le pondré de 1 a 4 de la tarde. Eso sí es por única vez la reunión, pero si tú eres un profesor y estás varias veces a la semana, tienes que personalizar esa reunión. Te vas aquí, donde dice personalizar, y seleccionas los días que dictas la clase. Si son todos los días, seleccionas todos: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y también tienes la opción de cuándo finalizar las sesiones de clase. Te vas en esta opción y podrás seleccionar cuándo se termina tus sesiones de clase. Una vez que la hayas seleccionado, le das en listo. Completamos donde dice añade ubicación. Añades tu ubicación. Y acá hay notificación. Esto es para que te avise minutos antes de cuándo vas a iniciar tu clase. Este es un aviso. Puedes escribirle que te avise 15 minutos antes que tienes que dictar una clase. ¿A dónde te va a avisar? A tu correo electrónico, donde vas a crear la clase, mejor dicho, las reuniones. Acá añades una descripción cuando te avise, donde dice dictar clase. Puedes elegir cualquier descripción, pero esto te hará saber 15 minutos antes que tienes que dictar una clase. Te avisará tu correo electrónico. Si estás en tu computadora te avisará, y si estás en tu celular también te llegará la notificación. Acá donde dice invitados, puedes añadir a los invitados por sus correos electrónicos, pero no es necesario, porque al final que vas a guardar toda la programación de la clase, se te generará un enlace donde podrás enviarles a tus alumnos o amigos para que se unan a la sesión programada. Donde acá dice, si eres un profesor y tienes que ver estos permisos de los invitados, yo te recomiendo que lo dejes así como está, ya que si le das en editar evento, tus alumnos pueden editar las horas que puedes dictar clase, pueden malograr tu programación. Y mejor le das ahí, donde solamente tus invitados o tus alumnos podrán ver la lista de invitados, y también podrán invitar a otros a unirte a tu clase. Una vez que ya hayas hecho todo eso, le das en guardar. Como vemos, aquí está nuestro calendario en donde ha sido programado nuestras sesiones de clase. Tenemos lunes, martes, miércoles y viernes y jueves de 1 a 4 de la tarde. Seleccionamos uno de los cuadros azules, la primera clase, que es el lunes. Y como vemos aquí, este enlace que se ha generado por Google Meet, lo copiamos y lo guardamos en un bloc de notas. ¿Para qué? Este enlace tendrás que enviarle a tus alumnos para que se puedan conectar automáticamente en la hora que has programado tu clase y los días que has programado tu clase.
Con este enlace se podrán conectar ellos automáticamente. Le das unirte con Google Meet para que puedas iniciar a la sesión de clase. Esperas que cargue. Ahí se estás uniendo para que dictes tu clase. Como ves, tienes que ver que tu cámara y tu audio estén en buen estado, mejor dicho, funcionando. No es necesario que tú tengas la cámara encendida, así que lo vamos a desactivar y le damos en unirse ahora. Esperamos que cargue. Como vemos, ya estamos dentro de la plataforma donde podremos dar nuestras clases, nuestras videoconferencias o nuestra reunión entre amigos. Para ver la lista que tenemos en nuestra conferencia o clase, nos vamos aquí. Como vemos, yo soy el único que estoy aquí ya que nadie todavía ingresa. Voy a tratar de ingresar con otra cuenta para que puedan ver cómo se visualiza. Un momento, por favor. Como ven, alguien ha solicitado unirse a esta reunión. El encargado de aceptar o no aceptar quienes ingresan a la reunión es el que ha programado la reunión, mejor dicho. Así que le damos a admitir. Se unen a la reunión con el enlace que has generado y que tienes que haberle enviado antes a tus alumnos o a tus amigos para que puedan unirse a esta reunión. Le das a admitir. Ya hemos aceptado para que se una a nuestra reunión y pueda ver todo lo que hacemos en nuestra conferencia. Aquí podrás apreciar que hay un chat donde podrás escribir y podrán visualizar todos los que están en este chat. Yo escribiré hola a todos. Este mensaje podrá visualizar todos los que están dentro de esa conferencia. Aquí podemos también administrar, donde podemos silenciar a un alumno si es que está hablando mucho o está que hace bulla, los silencios, o también podemos expulsar de la sala con esta opción. Ahora, para que presentes tus diapositivas o lo que vas a dictar tu clase, te vas aquí donde dice presentar ahora. Hay tres opciones en las que puedes presentar: toda tu pantalla, una ventana o una pestaña de Chrome. Si seleccionas toda tu pantalla, estarás dando acceso a todo lo que hagas dentro de tu ordenador. Pero si seleccionas una ventana, estarás dando acceso solamente a una ventana específica, a un PowerPoint, a un documento de Word o a un documento de Excel, etcétera, a lo que tú selecciones. Vamos a seleccionar en una ventana. Si vemos, hay varias opciones que podemos seleccionar. Yo voy a seleccionar en la presentación de PowerPoint, donde si le doy compartir, solamente los participantes podrán visualizar esa pantalla. Haga lo que haga, puede entrar a Google, a lo que yo quiera, pero solamente visualizarán esa pantalla. Voy a dejar de compartir y me regreso a donde estoy dando mi conferencia. Y si le das en presentar una pestaña de Chrome, solamente le estarás dando acceso a una sola pestaña en la que tú selecciones. Ya, pero si tú estás dictando una clase o estás en una reunión y quieres ver a todos los que están conectados en su cámara web, te das en esta opción para que puedas visualizar a todos en los tres puntitos donde dice cambiar diseño y te vas a dar en forma mosaico. Bueno, como ahorita no tengo solamente más que a uno, no se puede apreciar, pero como ven en la foto, así más o menos se apreciaría a todos los integrantes que están dentro de la reunión. Bueno, y si es que quieres ya finalizar la reunión, te vas aquí donde dice salir de la llamada y podrás salir de esa reunión. Y como has programado tu clase, todos los días te va a avisar 15 minutos antes para que puedas ingresar a la reunión, a tu correo electrónico. Bueno, eso es todo lo que tendría que explicarles sobre la plataforma Google Meet. Si te gustó, dale like al video y suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Gracias